Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook donde subiremos mayor información pertinente a este programa. Bueno, como les decimos desde un principio, vamos a hablar sobre nuestro tema principal, que el día de hoy es la campaña de Guadalcanal. La campaña de Guadalcanal fue la primera ocasión en la que se enfrentan los ejércitos de tierra allá en el Pacífico. Es ahí a donde se consagran como héroes la primera división de Marines de los Estados Unidos, y también es cuando desbalancean la estrategia de guerra del Imperio japonés. Ellos tenían la firme idea de que iban a lograr retener o detener a las tropas norteamericanas y se dan cuenta de que no es posible. Entonces, ¿cómo llegamos a la batalla de Guadalcanal? La Segunda Guerra Mundial comienza allá del lado del Pacífico, como ya le habíamos platicado en el pasado, cuando los japoneses invaden China en 1935. Los japoneses venían desde un pensamiento imperialista, a donde ellos se creían los arios del Pacífico. Ellos eran seres superiores y todos los demás pueblos y razas eran inferiores, tal como los alemanes allá en Europa. Y es por eso que se entienden tan bien y forman una alianza entre Italia, Japón y Alemania. Entonces, los japoneses atacan Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y la idea del imperio japonés era destruir el mayor número de naves americanas, principalmente los portaaviones, para de ahí hacerse fuertes en un perímetro de islas y aguantar la contraofensiva de los aliados. Cosa que no pasó porque los portaaviones no estaban. Pura suerte, ¿no? Se les van vivos los portaaviones. Y cuando Isoroku Yamamoto, el gran almirante Isoroku Yamamoto, atacan Pearl Harbor, él le dice al emperador que él le iba a poder dar 6 meses de victorias, y de ahí en adelante iban a venir puras derrotas. Y es entonces cuando, después de prácticamente 6 meses, se lleva a cabo algo que cambia el rumbo de la guerra, y que es antes de la batalla de Guadalcanal, que es la famosa batalla de Midway. Midway es una isla que, como su nombre dice, está a medio camino entre los Estados Unidos y Japón, y es aquí donde se lleva la mayor batalla aeronaval hasta ese momento. Se enfrentan los portaaviones americanos contra los portaaviones japoneses. Llega el momento en el que, por pura suerte, logran hundir a 4 de los 6 portaaviones japoneses. Es entonces cuando el imperio japonés ve mermadas sus fuerzas. Se dan cuenta de que sí, ciertamente ya no pueden atacar, ya no tienen la suficiente fuerza para atacar, y de ahí viene otra batalla, que es la batalla del Mar del Coral. Es cuando los japoneses iban a intentar poner pie en Alaska, pero los norteamericanos se lo impiden. Después de la batalla del Mar del Coral, los japoneses deciden comenzar a fortificar estas islas que tienen alrededor de todo su territorio, y comienzan a construir un aeródromo que se encontraba en una posición estratégica en las Islas Salomón. Se hallaba en una pequeña isla que se llamaba Guadalcanal. Entonces, cuando los norteamericanos se dan cuenta de que los japoneses están construyendo este aeródromo, al tener los japoneses este aeródromo, iban a poder tener un radio de acción que ciertamente les iba a impedir a los americanos que continuaran con su avance. Es entonces cuando los norteamericanos deciden hacer un desembarco con todas sus fuerzas para tomar este aeródromo, que básicamente la batalla de Guadalcanal se centra en este aeródromo, allá en Guadalcanal. Guadalcanal es una isla que está prácticamente arriba de Australia. Era de gran importancia para los japoneses porque de ahí podían lanzar operaciones para tratar de tomar Australia, cosa que ya no sucedió, en primera por la pérdida de la iniciativa, y en segundo lugar porque los australianos también ofrecieron una gran resistencia. Entonces, por eso es que ya no logran la invasión de Australia, que para ellos era muy importante, pero sí, básicamente también los norteamericanos, para ellos era muy importante también porque era, digamos que, una isla que de alguna forma era la apertura para las demás islas. Si no tomaban las islas Salomón, particularmente Guadalcanal, que era la más grande, y era importante por el aeródromo,
pues no podías hacer nada porque estaba amenazada tu posición, todos tus movimientos, te podían ver, te podían contraatacar. Por la aviación. Por la aviación, entonces por eso es que era tan importante para los dos países. Y por eso es que la pelea por Guadalcanal es bastante encarnizada. De hecho, cuando los norteamericanos deciden llevar a cabo esta operación, se dan cuenta de que no estaban completamente preparados como hubieran querido. Las tropas que tenían allá en el frente del Pacífico eran tropas verdes, eran tropas que no tenían experiencia. Ellos deciden mandar como fuerza principal a la primera división de los Marines. Los Marines son una infantería de marina de los Estados Unidos. La primera división de Marines todavía eran tropas que no habían combatido, eran tropas que todavía no tenían esa experiencia después de tantas batallas. Y cuando ellos desembarcan allá en Guadalcanal el 7 de agosto de 1942, de hecho en realidad el desembarco fue bastante fácil. Los japoneses no les opusieron mucha resistencia. La guarnición japonesa para cuando comienza la batalla eran de 7,000 hombres. 7,000 hombres que ellos sabían, los japoneses estaban conscientes de que no podían retirarse de la isla. De que la única forma de poder salir de la isla era pues básicamente con los pies para adelante. Entonces, después del 7 de agosto, los norteamericanos alcanzan el aeropuerto que eventualmente llaman Henderson. El aeropuerto Henderson lo llaman así por un piloto que había caído en la batalla de Midway, y es ahí a donde comienzan los combates sobre los que van a girar toda la campaña. Los japoneses forman a sus tropas para tratar de retomar el aeropuerto. ¿Por qué era importante el aeropuerto? Porque en el aeropuerto podías desplegar casas, podías desplegar bombarderos, podías recibir suministros, o sea, básicamente el aeropuerto era el corazón de esta zona. Sí, todos aquellos que han jugado, que seguramente hay muchos ahí en el auditorio, que han jugado estos juegos de Medal of Honor y Call of Duty para todas las plataformas, hay muchos que hablan precisamente sobre este evento, del combate que hubo alrededor del aeródromo, del campo Henderson, y si ustedes recuerdan, yo lo jugué y seguramente muchos lo han hecho, que es muy ensañado, es decir, es muy cruento los combates. Hubo varios intentos, no nada más fue uno, sino fue durante mucho tiempo. Además, los japoneses diseñaron la forma de recibir refuerzos, que obviamente al estar tomado el campo aéreo no podían recibir refuerzos por aire, y por mar era muy peligroso porque en el día estaban los norteamericanos. Entonces idearon algo que llamaron el Expreso de Tokio, en donde llegaban los soldados, casi los aventaban en la noche, eran operaciones nocturnas, llegaban en el barco, casi daba la vuelta y en ese momento aventaban a los soldados y se regresaba al barco y los soldados tenían que ir hasta la playa, ¿no? Y así fue que la campaña duró bastante tiempo. Entonces, fue la única forma que lo lograron. Sí, de hecho la campaña de Guadalcanal no solo se centra en los combates en tierra, sino que también tuvieron mucha importancia los combates en el aire y, como bien menciona Marco, las batallas marítimas. Es prácticamente a comienzos de la batalla donde se lleva un conflicto bastante fuerte en las islas de Savoy. Es un estrecho a donde se encuentran un grupo de naves norteamericanas y un grupo de naves japonesas. Los japoneses eran expertos en el combate nocturno. A ellos, si les gustaba pelear algo, era en la noche, porque era donde ellos más control tenían. Entonces, en esta batalla de Savoy, los americanos, el jefe de la escuadra norteamericana se descuida. Ellos estaban muy confiados de que los japoneses no tenían la capacidad de impactarlos más allá de los 20 kilómetros, y resulta con la sorpresa de que los japoneses tienen torpedos que alcanzan más de 20 kilómetros. Entonces, los americanos, sintiéndose en la seguridad de la distancia, de repente comienzan a sentir los impactos de los torpedos. Es en este ataque, en la isla de Savoy, en el estrecho de Savoy, a donde los norteamericanos pierden 5 cruceros. 5 cruceros a causa de los torpederos, de los torpedos. Los japoneses no pierden una sola nave, no les pasa absolutamente nada y se huyen, porque ellos pensaban que el día siguiente toda la aviación norteamericana y toda la marina norteamericana iba a ir por ellos. Para este entonces ya también los japoneses se habían dedicado a hacer bombardeos a la isla. Dijeron, bueno, si no podemos capturar el aeropuerto, entonces lo vamos a inutilizar. Entonces cargaron una munición especial en todos los cañones de los destructores y de los acorazados para tratar de volar el campo aéreo. Era una munición especial que lo que hacía era que producía grandes cráteres. Esa era la idea, ¿no? Pero los norteamericanos también, de alguna forma, tenían ya un cuerpo de ingenieros que estaba dedicado única y exclusivamente a reparar todo eso. De todos modos, los impactos fueron mínimos, no fueron muy cruentos,
no fueron muy grandes, pero sí los norteamericanos ya tenían gente especializada, que por aquí caía la munición hacia el cráter, entonces ellos llegaban y tenían una red especial, una superficie especial que habían diseñado para reparar y que los aviones siguieran llegando. Eran los famosos CBs, que de hecho ellos eran punta de lanza porque también en las siguientes campañas ellos llegaban y construían los aeródromos de la nada, así como bien menciona Marco, con materiales prefabricados. Entonces, aquí en la batalla de Guadalcanal, otro de los aspectos que es muy importante, decíamos que es la batalla aérea. La batalla aérea es aquí donde se estrenan los famosos Avengers, eran aviones, torpederos y bombarderos. Es aquí a donde combaten los Wildcat, y que son aparatos que apenas se están estrenando, digamos, en la campaña del Pacífico. Cuando estalla la guerra, los japoneses tenían un aparato al que todos le tenían terror, por decir algo, que era el famoso A6M0. El Cero era un avión que era muy rápido y que tenía buena velocidad y que no tenía blindaje. Era muy maniobrable también eso. Los norteamericanos, para este momento en que empieza la guerra, ya sus aviones eran obsoletos. Tenían búfalos, tenían devastators y realmente no servían para gran cosa, eran muy lentos, y los Ceros obviamente eran sumamente maniobrables. Y no es hasta después, allá en las Aleutianas, donde capturan un Cero japonés, cuando lo desarman y se dan cuenta que no tiene ningún blindaje. Sí, de hecho los japoneses, precisamente para hacerlo más rápido y más maniobrable, deciden que no le van a poner blindaje a la cabina del piloto ni blindaje a los depósitos de combustible. Entonces básicamente le pegabas un tiro y prendía como cerillo los cazaceros. De hecho también todos los bombarderos japoneses adolecían del mismo defecto. Les pegabas un tiro y como cerillo se prendían. Entonces, aquí en la batalla aérea es cuando, como decíamos, los norteamericanos también comienzan a besarse, comienzan a tomar experiencia para pelear en contra de los japoneses. Conforme va pasando el tiempo, los japoneses mandan más y más y más refuerzos, mandan más y más hombres, hasta que llegan a ser 20,000. Los Marines, después de que están en combate, necesitan el apoyo de más divisiones del ejército, porque ellos obviamente también se agotan después de pasar semanas o meses en campaña. De hecho, llega el momento en el que, como la guerra en la selva era una guerra nueva para los norteamericanos, 1 de cada 5 soldados norteamericanos estaba enfermo de disentería, de malaria, de todas las enfermedades tropicales que existen. 1 de cada 5 la tenía. Bueno, pues vamos a un corte, ya nuestro amigo Ícaro ya está rasgando la máscara y regresamos con algunas preguntas del público. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.